Ok. Así que vamos a dar inicio con los temas de hoy. Las clases anteriores estuvimos hablando acerca del crecimiento poblacional y cómo los modelos matemáticos nos ayudan a predecir este comportamiento poblacional. Sí, estuvimos viendo por ahí el modelo geométrico. Sí, y estuvimos viendo también el modelo lineal. Acuérdense que cada uno tiene características diferentes, se utilizan fórmulas un poquito diferentes. Para el modelo lineal se utiliza la fórmula de la pendiente, pero acuérdense que no es tan preciso. Para el modelo geométrico se utiliza la tasa de crecimiento promedio, ¿sí? Y este modelo geométrico pues es una sucesión geométrica que nos da un resultado un poquito más preciso. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo que para el año 2021 casi el modelo geométrico pues tuvo una predicción, yo creo que bastante acertada. Bien, hoy vamos a hablar de otro modelo matemático que se utiliza en estadística, que es el modelo exponencial, ¿verdad? Este es otro modelo también que emplea las matemáticas, las fórmulas aritméticas y diversas métodos y operaciones algebraicas para la predicción del comportamiento poblacional, ¿sí? Junto con el modelo lineal, ya vieron que en el modelo geométrico no se utiliza como tal una gráfica, caso contrario en el modelo lineal, y en el modelo exponencial otra vez recurrimos a expresiones gráficas para poder estimar la población y el comportamiento poblacional, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si graficáramos estos datos sobre población mundial que se estimaron con el modelo geométrico, vamos a obtener una gráfica como la que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? En el modelo geométrico, perdón, no graficamos, pero si hiciéramos la gráfica, obtendríamos una gráfica muy parecida a la que tenemos en pantalla, ¿verdad? En el lado izquierdo tenemos la gráfica 1.2, que es la población mundial, que se estimó con el modelo geométrico del año 2000 al 2011. Si se fijan, la gráfica también responde de forma muy parecida a una gráfica de una ecuación de primer grado. Sí, acuérdense que cuando hablamos de ecuación de primer grado, estamos hablando también de gráficas lineales o de ecuaciones lineales. ¿Cómo sé que es una gráfica lineal o de primer grado? ¿Por qué? Dijimos, ¿cuál era la característica principal de una ecuación de primer grado o de una gráfica de primer grado o lineal? ¿Cuál era esa característica principal? Que es una línea en diagonal ascendente o descendente, la cual tiene dependencia de variables, ¿sí? Aquí en esta gráfica vemos que tenemos dos ejes, el eje X que tenemos aquí en la parte de abajo, que son los años, ¿verdad? 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, hasta el 2012, ¿sí? Esos serían el eje X o la abscisa. Y la ordenada Y sería de este lado, esta línea vertical, que aquí representan las cantidades poblacionales, ¿sí? 5.000.800.000, 6.000.000.000, 6.000.000.200.000, 6.000.000.400.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de una gráfica lineal que representa dependencia de variables? Si una variable aumenta, la otra también aumenta. Fíjense de aquí. Una variable aumenta, también aumenta el valor de la otra variable, ¿sí? Por eso es que las gráficas lineales responden a una línea diagonal ascendente o descendente. En este caso es ascendente, ¿sí? Porque mientras más tiempo transcurre, hay más cantidad de población, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo bien, chicos? ¿Todo claro? Nada más estamos dando un repaso rapidito de los temas anteriores. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Maestro. No, profe. Bueno. Sí, le escucho, Olga. Ok, gracias. Buenas tardes. Modelo exponencial quiere decir que es lo mismo cuando estamos buscándolo en la, ¿cómo se llama esto? En la cruz que hacemos, se me fue, ¿dónde está? Ahorita le voy a decir cómo se llama. El plano cartesiano. Ajá, el plano cartesiano. ¿Ese es lo mismo? No necesariamente. Ahorita vamos a ver, lo que estamos recordando ahorita es el modelo geométrico y el modelo lineal, pero ahorita vamos a hablar del modelo exponencial.
Gracias. Sí, no se preocupe. No necesariamente el modelo exponencial. Aquí vemos del lado derecho de la gráfica 1.3, tenemos una gráfica de la población mundial estimada con el modelo exponencial del año 2000 al año 2050. Aparentemente y a simple vista pareciera que se trata de una gráfica lineal o de una ecuación de primer grado, ¿verdad? No siempre es así. O sea, las gráficas del modelo exponencial no siempre resultan de esa manera. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, el modelo exponencial adquiere su nombre precisamente de eso. Y normalmente se utilizan los modelos exponenciales cuando tenemos que graficar o predecir fenómenos que crecen de forma exponencial. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más común de un modelo exponencial aplicado sería ahorita en la pandemia cuando salía el doctor Gatell a dar sus conferencias y de repente aparecían, vamos a poner aquí la pizarra. ¿Ya puede ver toda la pizarra? Sí, sí. Bueno, de repente salía el doctor Gatell en la tele y salía su plano cartesiano y decía, bueno, vamos a hablar de los contagios del COVID, ¿no? Y decía, el día de hoy, aquí están los contagios, el número de contagios por millón de habitantes, y aquí están los días transcurridos, ¿no? Y decía el doctor Gatell, bueno, pues el día de hoy fue un día bastante bueno porque hubo muy pocos contagios. Y sale el miércoles el doctor Gatell y dice, bueno, el día de hoy fue malo porque hubo no sé cuántos miles de contagios. Y luego sale el doctor Gatell y dice, bueno, por aquí hubo este día no tantos contagios. Y luego vuelve a salir el doctor Gatell el viernes y dice, no, pues ya superamos los 1.000 millones de contagios. Entonces, si graficáramos esto, nos quedaría algo similar a esto. ¿Sí? Entonces, en estas cuestiones es cuando se usan los modelos exponenciales. ¿Sí? En matemáticas tenemos una función exponencial, así como existe la función lineal, también hay una función exponencial, va casi ligada al modelo exponencial. Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, aquí a simple vista, les digo, la gráfica parece ser una gráfica de primer grado, pero vamos a ver que aquí no son tan dependientes las variables. Si bien cuando una variable aumenta, la otra también lo hace, pero no lo hace de forma proporcional, ¿sí? Fíjense ustedes que la línea no crece de forma proporcional. Ay, este se me fue. Fíjense, esta última, ¿sí? Fíjense, en todos hay un periodo de 10 años, 2020, 2030, 2040 y 2050. Pero fíjense que los crecimientos poblacionales no son proporcionales. Por ejemplo, en el 2020 había aproximadamente 7.500.000 habitantes, ¿sí? Pero 10 años después, en el 2030, ya hay aproximadamente 900, 9.000 millones. Hubo un crecimiento aproximado de 1.500.000 millones, ¿sí? Y en el año 2040 ya estamos llegando a los casi 10.000 millones. El crecimiento no es proporcional. Y en el año 2050, ahí hay un brinco enorme. Fíjense dónde está la gráfica del 2040 y fíjense dónde está la del 2050. En 10 años, casi se están alcanzando los 2.000 millones. El crecimiento no es proporcional. Si esta gráfica siguiera, ¿sí? Iría haciendo una curva más o menos parecida a esto. Bueno, vamos a ponerle del mismo color. Si esta gráfica siguiera, iría haciendo una curva que cada vez se va haciendo más ortogonal. Esa es una característica de las gráficas exponenciales, que tienen un crecimiento de esta manera. Imagínense que la gráfica inicia aquí y luego crece de forma exponencial. ¿Sí? Esa es una de las características de las gráficas exponenciales, que el crecimiento no es ascendente proporcional, sino que de repente crece y luego tiene una curva que hace un crecimiento bastante abrupto. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Ahorita vamos a ver cómo responden los modelos matemáticos a las diversas operaciones y fórmulas. Para poder abordar el modelo exponencial,
hay que hablar de una herramienta bastante básica que se utilizan, que son los censos y los conteos de población. A ver, ¿quién nos ayuda a leer? Olga, por favor, ¿puede leer donde dice censos y conteos de población? Sí, censos y conteos de población. Son métodos estadísticos que se emplean para poder conocer las características de los habitantes de México y sus viviendas a nivel nacional, estatal, municipal, por localidad, por grupos de manzanas y hasta por manzana. El censo se realiza cada 10 años en aquellos terminados en cero, como 1980, 1990, 2000, etcétera. Por otro lado, los conteos de población y vivienda se realizan también cada 10 años, pero en los años que terminan en 5, como 1985, 2005, etcétera, es decir, a la mitad del periodo de levantamiento de los censos generales de población y vivienda. Ok, muchísimas gracias. De nada. Como ven, esta herramienta, pues yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Por ahí, por nuestra vivienda, nos ha tocado atender a personas que vienen de el INEGI, haciendo estos censos. El último fue en el 2020, como ven ahí, se realiza cada 10 años, en los años terminados en cero. Vamos a tener el próximo, por ahí, de los conteos de población y vivienda, en el 2025, ¿sí? Estos nos ayudan a ir prediciendo también cómo va creciendo la población. Fíjense nada más en la gráfica que tenemos ahí abajo, allá abajo dice población total y la tasa de crecimiento promedio anual del año 1895 al 2020. La línea moradita con los puntos nos va a simbolizar la tasa de crecimiento y las líneas, las barras en la gráfica nos representan la cantidad total de población. Observen ustedes que en los años de 1895 hasta por ahí de 1940, la población se mantiene con un crecimiento estable. Fíjense en estas líneas de la tasa de crecimiento. Entre 895 y 1900 se mantiene. Chicos, ¿me escuchan bien o se escucha entrecortado? Se escucha entrecortado. Ok, sí es que me apareció que tengo la conexión inestable. Ok, permítame un segundito. Voy a desconectar algunos dispositivos para que podamos llevar la clase lo mejor posible. Ok, bueno, espero que se componga la conexión. Igual porque estuvo lloviendo un poquito, ya ven que está fallando el internet, pero si se vuelve a escuchar entrecortado, chicos, me avisan, por favor, Sí. para que tratemos de llevar lo mejor posible la asesoría de hoy. Bueno, les decía entonces que vamos a observar la gráfica de forma detenida, vamos a analizar esta gráfica. Fíjense que la tasa de crecimiento se mantiene muy estable entre 1895 y 1900, disminuye un poquito. Entre 1910 y 1921, por los movimientos bélicos que surgieron entre esas épocas, la tasa de crecimiento disminuyó. De pasar de 1.4 a 1.1%, pasó a 0.5, ¿sí? De ahí, entre 1921 y 1930, vuelve a aumentar la tasa de crecimiento, ya que se dieron de culminación los movimientos bélicos en México. La tasa de crecimiento empieza a aumentar. Fíjense nada más cómo pasa del 1.8 al 2.7, del 2.7 al 3.1, del 3.1 al 3.4. Entre 1970 y 1980, por la recesión económica, baja un poquito, ¿sí? Lo cual se siente también entre 1980 y 1990. Fíjense que ahí la tasa de crecimiento bajó del 3.2 al 2.0. De 1990 al 2000 la tasa de crecimiento sigue bajando. Del año 2000 al 2010 la tasa de crecimiento baja y del año 2010 al año 2020 la tasa de crecimiento es un poquito baja, casi como a inicios en 1895. Sin embargo, el que la tasa de crecimiento baje
no significa que la población no aumente, porque si se fijan la gráfica de tasa de crecimiento, pues va bajando. Las tasas de crecimiento con mayor medida las tenemos entre 1950 y 1980, que son de 3.1, 3.4 y 3.2. Pero en esos años la población total era de 34.9 millones y 48.2 millones. Del año 1970 a 1980, la población crece de 48 millones a 66 millones. Hacia el año 1990, de 66 millones a 81 millones. Hacia el año 2000, crecemos a 97 millones, ¿sí? Si se dan cuenta, entre el año 1990 y 2000, pues no se creció mucho realmente, se creció más o menos por ahí unos, 81, 91, unos 16 millones aproximadamente, ¿sí? Y del año 2000 al 2010 no se creció mucho también, se creció aproximadamente unos 15 millones. Del año 2010 al 2020 igual se crece aproximadamente unos 12, 13 millones, ¿sí? Que sí es población bastante, pues es un crecimiento bastante significativo, pero en las tasas de crecimiento se ve reflejado que no necesariamente aumentó la tasa de crecimiento. Sí aumentó la población, pero no la tasa de crecimiento. ¿Ok? Tal vez esto parezca un tema confuso, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco. Bueno, vamos a hacerlo con ejemplos para que sea un poquito más entendible, un poquito más fácil, ¿sí? Primero hay que calcular cuánto varía la población. Aquí con este ejemplo lo vamos a hacer entre el año 1980 y el año 2010, ¿sí? Tomando un punto de comparación, el tamaño que tenía la población en 1980, ¿sí? Esto que vamos a hacer es lo que se conoce como construir un índice simple. Grábense muy bien estos conceptos porque en términos estadísticos así le van a aparecer. Es muy probable que en sus exámenes les vengan toda esta terminología. Entonces, si en sus exámenes le dicen, van a construir un índice simple, ya saben qué van a hacer lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, primero que nada tenemos este cuadro con la información de la población total de México en diferentes entidades, ¿verdad? En todo México, que serían los Estados Unidos mexicanos, en lo que era el Distrito Federal anteriormente, que ahora es la Ciudad de México, los estados de México y en específico en Quintana Roo. Y del lado izquierdo tenemos los años seccionados con un margen de 10 años, 1980, 1990, 95, 2000, 2005, 2010, ¿verdad? Ok, y ahí tenemos la población total de esas entidades. Bien. Aquí solo vamos a apreciar la cantidad de población. Vamos a enfocarnos a Quintana Roo, ¿verdad? En el año 1980, en Quintana Roo existían 225.985 habitantes. Y en el año 2010, según la información del INEGI, en Quintana Roo existían 1.325.578 habitantes. En el año 2010 llegamos al millón de habitantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer más o menos una predicción de cuántos habitantes podrían haber en el año 2020. Por aquí, pues yo ya hice el ejercicio, ¿verdad? De acuerdo a cómo va creciendo la población. Sí, fíjense que del año 2005 al año 2010, en el año 2005 había 1.135.309 habitantes, ¿verdad? Y en el año 2010, o sea, 5 años después, había 1.325.578 habitantes. A la población del año 2010 le resté la población del año 2005, o sea, 1.135.309 habitantes. Me dio como resultado una diferencia de 190.269 habitantes. O sea que en 5 años aproximadamente es lo que se creció. Si yo quiero calcular cuánto va a haber en el año 2020, multiplico esa diferencia por 2, pues en 10 años
hay 2 lustros, ¿verdad? Que son de 5 años. Me va a dar un total de 380,538 habitantes. A eso le adiciono el 1.325.538 habitantes. Me va a dar aproximadamente 1.700.000 y tanto. Pero le voy a agregar por ahí, bueno, ese es el resultado de la población actual en el año 2020, que son 1.858 millones de habitantes. Por predicción me dio 1.706 millones de habitantes. Entonces la predicción no estuvo tan alejada, pero el crecimiento poblacional se comportó de diferente manera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? De hecho, voy a ponerlo en la pizarra, porque creo que los confundí con las cantidades, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, por aquí tenía yo la información de que en el año 2010, en Quintana Roo, en el año 2010 en Quintana Roo había 1.325.578 habitantes, ¿sí? En el año 2005, o sea, 5 años antes, existían 1.135.309 habitantes, ¿verdad? Aquí la pregunta de examen es, según por predicción, ¿cuántos habitantes existirán en el año 2020? Por predicción, yo aquí de manera sencilla le voy a restar a la cantidad de habitantes que había en el año 2010, ¿sí? Voy a hacer una resta. A la cantidad de habitantes del año 2010 le resto los habitantes del año 2005, ¿sí? A ese resultado, pues va a ser el crecimiento de la población en 5 años, ¿verdad? Me da un resultado de 190.269 habitantes. Quiere decir que Quintana Roo en 5 años, del 2010 a 2005, creció 190.269 habitantes. ¿Sí? Entonces, ese resultado es el crecimiento de 5 años. A 2010, ¿cuánto le falta para llegar a 2020? Le faltan 10 años. Entonces, si esto de aquí es el crecimiento de 5 años, ¿cuál será el crecimiento en 10 años? Pues multiplico esta cantidad por 2, ¿sí? Para que me dé el total de 10 años y me va a dar un total 538. 1.538. Muy bien. Según por predicción, esta cantidad de habitantes es lo que se crece en 10 años. Y digo por predicción porque acuérdense que la dinámica poblacional no crece de manera fija, ¿sí? Hay diferentes factores extrínsecos que hacen que la dinámica poblacional se comporte de diferentes maneras. Pandemia, recesión económica, oportunidades de trabajo, fenómenos naturales como huracanes, terremotos, maremotos, fenómenos sociales como migración, ¿sí? Cambios de gobierno, cambios políticos. Todo eso hace que la dinámica poblacional se comporte de diferente manera, ¿sí? No es que las personas en un año crezcan tantas personas, va a ser el mismo comportamiento año con año, no necesariamente. Entonces, por predicción, tenemos que en 10 años la población en Quintana Roo va a crecer 380.538 habitantes. Al año 2010 le voy a sumar esta cantidad, ¿sí? Entonces, le sumo el 1.325.578 y me va a dar un resultado total de que en el año 1.706.000. 1.706.116. Por predicción, esto es lo que yo estipulé que iba a ser la población total en el año 2020, ¿sí? Yo consulto mi tabla del INEGI y resulta que de acuerdo al censo del año 2020, obviamente esto lo hice en el año 2010, ¿no? Yo hice mi predicción del año 2010, pero ya en el año 2020 realizo mi censo y el censo me arroja que en el año 2020 la población total existente fue de 1.858.000
528 habitantes. ¿Sí? Esa fue la población real que arrojó el censo del año 2020 del INEGI. Entonces, la predicción no estaba tan alejada, por ahí por 100,000 habitantes, más o menos 150,000 habitantes, pero en términos estadísticos, pues es un margen dentro de la tolerancia. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí. Bueno, voy a regresar a las diapositivas. Ok, ahí está entonces. Bueno, esto que hicimos fue un ejercicio muy rápido. ¿Cómo poder hacer predicciones de manera no tan específica? Son predicciones que ayudan a entender el comportamiento, pero si nosotros hacemos un informe técnico o queremos hacer una predicción más especializada, hay que recurrir a esta herramienta que es el cálculo de números índice, ¿verdad? Y nos dice que un número índice indica la razón entre dos magnitudes. Ahí nos está hablando con términos un poquito matemáticos. ¿Qué es la razón? La razón en matemática es como decir que algo es causa de otra cosa, ¿sí? No es tan alejado de la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de que yo estudie mi preparatoria? Ah, pues la razón es porque yo quiero prepararme para el futuro, necesito mi certificado para trabajar, para estudiar una carrera, para esto, para lo otro. Bueno, ¿cuál es la razón de que tú realices tus estudios? La razón es tal cual. Pues en matemáticas es lo mismo. ¿Cuál es la razón entre dos magnitudes? Dos magnitudes son dos números. La razón sería 1, sería 0, sería esto. ¿Cuál sería la razón de esos números? Es el por qué o la causa de esos números. Ahorita vamos a ver más a detalle por qué en términos matemáticos, ¿ok? Entonces, para calcular números índice, tenemos que encontrar un número que sea razón de dos números, ¿verdad? Una de esas dos magnitudes corresponde a una magnitud que vamos a utilizar como comparación y la otra magnitud va a ser la magnitud que estamos comparando, ¿verdad? Entonces, el cálculo de números índice y la razón de esto es básicamente comparar dos números. Es como cuando nosotros comparamos, Juanita tiene el cabello tan largo como Panchita, o esto o el otro, ¿verdad? Esas comparaciones necesitamos una persona que vamos a comparar con otra, ¿verdad? O sea, uno sería la magnitud que se compara y otro sería la base de la comparación. Entonces, en los números índice así funciona. Uno va a ser la magnitud que se compara y el otro número va a ser la base con la que lo vamos a comparar, ¿sí? Normalmente en matemáticas, la primera magnitud o lo que sería la magnitud que se compara, normalmente se representa con una letra y un subíndice I. ¿Qué es un subíndice? El subíndice es el numerito de aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Esto que tenemos aquí, tenemos una letra I y abajo tenemos un 90. Ese sería el subíndice 90, ¿sí? Entonces, el subíndice son los numeritos o letras que van en la parte de abajo, ¿sí? No se preocupen, no se desesperen porque ahorita vamos a ver cómo se lee esta fórmula, ¿sí? Y la segunda magnitud o la magnitud que se compara normalmente se denota con la letra o el subíndice 0, ¿sí? Ahora, estas letras que son de comparación pueden cambiar. Pueden ustedes ponerle la que ustedes quieran y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la fórmula general o la ecuación del cálculo de números índice es la que tenemos en la pantalla, donde tenemos I con subíndice 90 va a ser igual a P con subíndice 90 entre P con subíndice 80, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir en español? Es más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Aquí en esta fórmula, la P90 representa la población, por eso P de población, la población que había en el año 1990, ¿sí? Aquí no nos vamos a complicar, si estamos hablando de población del año 1990, pues en lugar de poner población del año 1990, ponemos P90, o sea, población del año 1990, ¿verdad?
Si estuviéramos hablando de manzanas, pondríamos N tal. Si estuviéramos hablando de gatos, pondríamos G tal, ¿verdad? Pero como estamos hablando de población del año de 1990, ponemos P90, ¿sí? Esa sería nuestra primera magnitud. La que va arriba sería la magnitud que vamos a comparar. Aquí en esta fórmula estamos comparando la población del año de 1990, la vamos a comparar con la población del año de 1980, que sería la magnitud que va en la parte de abajo. Este P80 representa la población del año 1980, ¿sí? O sea, la población del año 1980 sería nuestra magnitud o nuestra base de comparación, ¿verdad? Y la letra I, ¿qué significa? Vamos a calcular el índice de crecimiento poblacional en el año de 1990. Entonces, ahí la fórmula nos dice que el índice de población en 1990, eso significa la I90, índice de 1990, va a ser igual a la población de 1990 dividido entre la población de 1980. Y listo, ese sería nuestro índice, nuestro número índice de 1990. Por ejemplo, vamos a ver, me parece que por aquí tengo esta fórmula ya aplicada. Ahí está. Aquí tenemos nuestra fórmula ya con la sustitución. Fíjense que ahí tenemos índice del año 1990 va a ser igual a población total de México en 1990 o lo que sería igual a P90, ¿sí? Que es esto de acá arriba, entre la población total de México en 1980 o lo que sería P80. Este de acá arriba es P90 y este de acá abajo es P80, ¿verdad? Es más fácil escribir P80, P90 que escribir todo eso, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Que todo esto lo vamos a encerrar en paréntesis y el resultado o el cociente lo vamos a multiplicar por 100, ¿ok? Chicos, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión e inmediatamente les mando el link para la siguiente parte para terminar de ver